En el 2014 me vinculan con explosivos y me vinculan con otras 3 personas, las que no conocía, que son el señor Vasco da Costa, Efraín y José Luis, por medio de torturas en el CICPC, las cuales tienen una técnica que le dicen el helicóptero, donde te jalan el cabello, te toman del cabello, te ruedan y te lanzan contra las paredes. Envolvieron mis muñecas en tape, periódico y me esposaron, igual que los tobillos. Me envolvieron en colchones, me golpeaban, me doblaban, me decían vulgaridades, querían a toda costa que dijera nombres de políticos reconocidos de la oposición. Y fue tanta la presión que dije el nombre del señor Vasco da Costa en medio de las torturas. Y a raíz de él pasan las otras 2 personas. ¿Cómo llegué a este punto? Me llega un mensaje de texto diciéndome que existía unos jóvenes dirigentes estudiantiles de partidos políticos, los cuales estaban siendo perseguidos y necesitaban un lugar donde quedarse. Como parte de las protestas venezolanas, nosotros teníamos una red de protección para los muchachos, los alimentábamos para los que fueran a protestar. Los alimentábamos, los curábamos y los protegíamos como pudiéramos. Así me llegó el nombre de José Pérez Venta y de Carlos Trejo. Carlos Trejo se queda en mi casa unos días y después viene Pérez Venta. Ellos durante 15 días parecían personas normales, decían cosas de muchachos que ya en una oportunidad dije y fueron tomadas mediáticamente. La vinculación con María Conchita Alonso y otras cuestiones que no tienen nada que ver con eso, porque para mí esas cosas que decían ellos eran muchachadas. En ese momento, en el calor de la protesta, se decían muchas cosas y tú simplemente filtrabas. Querían formas radicales para acabar con el gobierno de Nicolás Maduro. Cosas con las que no estaba totalmente de acuerdo. Siempre pensé que la opción más adecuada era que todos los venezolanos salieran y en una sola voz y sin volver a sus casas se quedaran en las calles bajo el artículo 350, que ya ahorita la Constitución vale mierda porque montaron la Asamblea Nacional Constituyente y ya todo se cayó. Todos los pronósticos democráticos cayeron, ya no existe nada más que el venezolano tome la decisión de salir de este gobierno de una buena vez. Ellos me robaron, uno le echaba la culpa al otro, el otro le echaba la culpa al otro. De hecho, hay mensajes de textos que no sé cómo consiguieron mis abogados, donde están ellos echándose la culpa al uno al otro y diciendo que si no me callan me van a mandar al SEBIN o al CICPC, porque ellos tienen muchos amigos en esos
medios. No pasa mucho tiempo, eso fue creo que el 17. De hecho, ahorita me vi presionada a buscar todo ese tipo de información porque me la están solicitando para el asilo. Yo no quería leer nada de eso. Recuerdo la fecha porque lo acabo de leer. Fue el 17 de julio cuando ellos dicen eso, y el 24 de julio ya a mí me estaban deteniendo en el centro comercial El Lido junto con otro joven. No se identificaron nunca. Hasta que no llegué al lugar, ellos me dijeron que estaba en Valencia. Me encapucharon, me golpeaban, me quitaron las cuerdas de los zapatos, los lentes, me golpeaban por el pecho y me preguntaban quién me financiaba, que dónde estaban los explosivos. No recuerdo exactamente la cantidad de hombres en ese momento, pero sí los recuerdo. Sí, todos estaban de civil. Pistola, no larga. Sé que es el 6CPC cuando me bajan para llevarme al Rosal, donde me dejan una semana allí y después me trasladan al INOF. Se suponía que me tenían que llevar era el helicoide, pero no sé qué motivo o razón los hicieron llevarme al INOF. La cuestión es que estos jóvenes me roban mis pertenencias. No es por las pertenencias en sí, sino por la confianza que yo había depositado en ellos. Y porque no quería creer que dentro de la oposición existía ese tipo de personas. Después tuve que madurar el pensamiento. No eran de la oposición, simplemente eran unos oportunistas que vieron una forma de conseguir dinero, y de hecho, posteriormente, gracias a investigaciones que hicieron mis abogados, se dieron cuenta de que estos jóvenes tenían un modus operandi para hacer las cosas y metieron así en problemas a muchas mujeres, todas solas. Me llevan a una cárcel de mujeres, me desnudan, revisan todas mis cavidades, me colocan un uniforme fucsia y me dicen que estoy en manos de la muerte. Me dicen que allí hay violaciones, que podían matarme, que nunca las podía mirar a los ojos. ¿Que te ibas a matar tú? ¿O que te iban a matar? Que podían matarme a mí. Te iban a matar. De hecho, cuando llegas, lo primero que empiezan a gritar es carne fresca. Y saquen los cuchillos. Después, con el tiempo supe que simplemente era una forma de amedrentar a los que están llegando. Pero en su momento fue muy intimidante. Y todas me decían que me iban a matar. Todas las privadas de libertad. Todas las presas. Y las funcionarias fueron muy agresivas conmigo también, porque todas ellas decían que todas eran chavistas y todos eran comunistas. Y que yo simplemente era una gafa por intentar tumbar sola lo que ya estaba instaurado y que nunca se iban a ir del gobierno. Las funcionarias querían quebrarme de todas las maneras posibles. Ellas querían que aceptara a Chávez. De hecho, era su forma de humillarme. Quería que dijera que lo amaba. Me hicieron muchos castigos, muchos físicas. Me colocaban... Hay una cosa que se llama el paso del pollo, que te agarras los tobillos y caminas.
en la cancha. Otro era que tenías que pararte firme y hacer el saludo militar a una pintura de Chávez. ¿Qué más te hacían? Sé que es muy difícil para ti. Es odioso. Porque ya lo hacían simplemente para humillarme. A ti sola. En ese momento yo era la única que estaba privada en político en una cárcel Una cárcel común. normal. Ellos le dicen a ese tipo con régimen. Es que a las privadas de libertad las tratan como si fuera una especie de academia militar. Tienen cantos, tienen trotes, los paran a la mañana, los cuentan, tienen lemas. ¡Ah! No me los puedo sacar de la cabeza. Aunque siempre me negué a decirlo. De hecho, muchas privadas pensaban que yo era muda, porque yo solamente movía la boca, pero no decía nada. Me tienen los primeros días en un lugar aparte del resto de la... Una celda. Es un huequito, una habitación pequeña, sin nada. Había luz. Sí, había luz. Hay 2 compartimientos, era como un apartamentico. Tenía 2 compartimientos y un bañito. En donde estaba la cama no había luz y en el compartimento de la parte de delante sí había luz. A veces se les olvidaba que comía. Y a mí no me gustaba la comida y tampoco me la comía. Llegué a bajar de 84 kilos a 40 kilos. Me daban ataques después supe que eran ataques de pánico, hasta ese momento pensé que eran ataques de azúcar. Cada vez que hacían las tomas eran muy violentas. Las requisas. Las requisas, te tenías que desnudar, agacharte varias veces, de frente, hacia atrás, abrir tus partes. Te revisaban buscando cualquier cosa, teléfono, droga, lo que sea. En ese momento. Pero ellos lo hacían en específico, en mi caso, con más saña. Ellas querían verme, humillarme, y muchas veces se me salían las lágrimas porque no aguantaba que conmigo lo tomaran. O las otras nada más era una revisión, ya listo, vete. Conmigo no, conmigo era ábrete, bájate, quiero verte más, que ahí, qué feo se ve. La única que recuerdo fue a Iris Varela. ¿Qué te dijo Iris Varela? Era ministro de Asuntos Penitenciarios. ¿Qué te dijo? Que podía tener mi libertad cuando quisiera. Que hasta le agradaba, porque yo le parecía inocente. ¿Tú le parecías inocente a Iris Varela? Sí. Y yo le dije que yo no necesitaba que ella me diera la libertad, porque había más personas que necesitaban más una ayuda humanitaria que yo. Ofrecerme no me ofreció nada por el estilo, solamente quería que reconociera que las guarimbas fueron algo que hizo que murieran muchas personas, que perjudicó mucha gente, y yo no lo veía así, yo lo vi. Ella me enseñaba las fotografías de lo que pasó en el Táchira, de las conversaciones, de cosas. Y yo simplemente, yo no lo veo así, yo veo que eso fue algo que tenía que suceder, porque no, en el país está en decadencia, y no es por una guerra económica que no existe, es simplemente que el modelo económico que ellos están implementando no funciona. En el momento que a mí me detienen,
yo dije que las personas que estaban en mi casa fueron los que dijeron que si yo no quitaba las denuncias por internet, a mi casa iba a ir Semín o el CICPC porque ellos tenían muchos amigos. Y los abogados que yo tenía en ese momento me dijo que no hablara de nada de eso. Y resulta que estas personas siguieron un patrón. Encontraron una forma, como me metieron presa a mí, lograron hacer que otras personas hicieran cosas, diciéndoles que si no hacían X o Y, les iba a pasar lo mismo que a mí. Obvio que debían tener amigos dentro de esta, porque a ningún pendejo le van a tomar la declaración. De hecho, cuando tú llamas, tuve la oportunidad de que enfrente de mi casa se estaban cayendo a plomo, porque vivo en una urbanización bastante peligrosa. Y la persona de la oficina, y se sabe el nombre de la persona que lo está haciendo, y él la conoce, la tiene al lado, te hace muchas preguntas. O sea, no cualquier pendejo puede llamar a la policía y decir X o Y, pasarse por un Juan Bimba diciendo que hay una casa donde existe un laboratorio de explosivos. Eso, y que te lo crean. Tenían que, a juro, tener gente dentro de esas instituciones, porque ellos estuvieron en mi casa, salí viva, a otras personas no tuvieron la misma suerte, solamente me robaron. Y ellos mismos, cuando los detuvieron, dieron mi nombre y dijeron que yo sabía de todas las cosas que ellos hacían. Me dijeron que sí, eran aproximadamente 20 personas. Que habían asesinado. Asesinado, violado, mutilado. Pero eso ya es una investigación de mis abogados aparte, y ya eso es algo de la fiscalía, que es la que tiene que hacer esa investigación. Yo lo único contacto que tuve con ellos fue el momento que estuvieron en mi casa, cuando me robaron, y que porque no quité las denuncias de que me habían robado, hicieron todo aquel desastre con mi vida. Me decían que la oposición me había dejado ahí botada, y yo les dije que yo no era país militante de ningún partido político. Cuando yo decidí salir, salí por Venezuela, no por ningún partido. A mí nadie me había dejado botada. Yo estaba ahí siendo inocente y siendo simplemente, cada vez que iba un fiscal, cada vez que iba un subdelegado, un subministro, cualquier persona, a todo el mundo lo encerraban y a mí me bajaban a que conversara con esa gente. A que les contara una y otra vez, ¿de verdad sabías hacer explosivos? ¿Y cómo se hacen los explosivos? ¿Y te gusta hacer los explosivos? Que te fue a visitar? La única que me acuerdo es Iris Valera. Ese día tuve que dejar de consumir mis psicotrópicos para poder estar más o menos lúcida. ¿Por qué psicotrópico? ¿Te metieron en un psiquiatra? Estuve 8 meses en un psiquiátrico porque ya he dicho que dentro del INOF te mantienen como en un cuartel y hay muchos himnos, te quieren meter en la cabeza, juro, una ideología donde aceptes al gobierno porque sí. Y yo, antes de que ellos pudieran entrar en mi cabeza, yo había decidido que yo me mataba. ¿De que te ibas a suicidar? Siempre me decían, cada vez que me llevaban a los tribunales, que yo no tenía esperanza, que me iban a dar 30 años, que mi vida se iba a quedar ahí, que ahí me iba a tocar tener mujer ahí adentro, allá, para poder seguir sobreviviendo. El hecho de que yo no quería que entraran en mi cabeza, de que no quería aceptar lo que estaba pasando ahí, de que no quería aceptar
cada vez que me bajaban a los tribunales, cada vez que me desnudaban, cada vez que tenía que estar en esos calabozos horribles, cada vez que me diferían y me decían, pero te atendimos porque firmaste esta hoja. Fue cuando aprendí lo que era un diferimiento y un retardo procesal. No tengo Más de 40 veces, aproximadamente, un poco más. esa parte de lo conteo, lo lleva a mi abogado. Yo Cuéntame algo. ¿Te tuviste que pintar el cabello para salir de Venezuela? no, No. yo tenía mi lucha interior. Mi forma de hacerme daño era hacerle daño a ellos mismos. Me había pintado el cabello de rojo dentro de la cárcel. Y cada vez que intentaba asesinarme, era como que si tú intentaras asesinarlo a ellos mismos. Era una lucha de ellos contra mí. Era infligirme a mí misma dolor para infligírselos a ellos. Ellos ya no podían controlar más el estar vigilándome, si me quitaba o no me quitaba la vida. Estaba vigilada las 24 horas. Así que me mandaron a un psiquiátrico, donde sí casi me quité la vida. Pues yo veía, para mí ya había un momento que todos eran mis enemigos. ¿Cómo te la intentaste quitar? Con una sobredosis de medicamentos. Hice un paro hiperglucémico y estuve en coma. Aún tengo secuelas en una de las piernas que no puedo estirarla bien. En el momento en que me metieron las sondas, de hecho ellos pensaron que no iba a volver a tener actividad motora y se sorprendieron. Pero es que en el momento en que reaccioné era porque los médicos estaban hablando y esta no es la que estaba preparando las bombas. Y la indignación que tuve fue, no sé, los escuché y le dije, yo no estaba preparando nada. Y ellos se asustaron porque yo los escuché. Me cambian de pabellón, me hacen las rehabilitaciones. Yo me niego a tomar medicamentos, me niego a comer. Yo me niego a seguir estando allí porque las funcionarias que me tenían en ese momento, estaba bajo custodia de funcionarias, se estaban sobrepasando con los otros pacientes del pabellón psiquiátrico. ¿Qué hacían? Una de ellas abusó de uno de los muchachos. Le dijo al muchacho que se metiera, bajara el pantalón y se metiera el dedo por la parte de atrás. Todos nosotros estábamos bajo medicamento. Era un niño. Estando en esas condiciones no saben lo que hacen. Y lo hizo nada más para diversión, mientras yo me estaba aseando. ¿Recuerdas el nombre de esos funcionarios? No. No recuerdo el nombre de ninguno, me las cambiaban todos los días. Es relativamente fácil, tú llamas al 060, pides asilo, te dan una cita, te dan asesoría gratuita, legal, te dicen el porcentaje de probabilidad de que puedan aceptar tu caso y los tiempos para conseguir trabajo son bastante accesibles. No saben,
quién soy yo, ni no saben mi caso, no saben nada, solo saben que soy otra inmigrante más que vino a Venezuela a solicitar refugio. ¿Algún político de los que ha estado aquí en España se ha comunicado contigo No. al saber que estás aquí? No, nadie sabe que estoy aquí. Nadie sabe. ¿Y Mi quieres familia no quieres que se quiere, contacten contigo? ¿No quieres que ninguno de esos políticos se contacten contigo? no creo en políticos. ¿Por qué no crees en políticos? Porque yo creo que ellos mismos han ayudado a cohabitarse con el gobierno durante tanto tiempo, habiendo tantas soluciones democráticas. Tuvimos que llegar hasta este momento porque ellos no tomaron las decisiones adecuadas en su momento. Soy una venezolana más que está aquí pidiendo asilo. Y esperando a ver salir de todo el terror por el que pasé, superar los miedos que me ataban en Venezuela. Al momento de que te liberan, hay unas letras pequeñas que no están escritas en ningún lado, pero te las dice tu defensor. Es como un pacto. Cuando te dan la medida, no puedes hablar por las redes, no puedes hablar en contra del gobierno, no puedes participar en ninguna protesta. Y en cualquier momento, si infringes cualquiera de esas cosas, sabes perfectamente que pueden venir a tocar tu puerta y volverte a meter preso. Estoy en un lugar nuevo, tengo temor. Último mensaje. Pero no tengo temor ya a la policía como la tenía ya. Cada vez que veía a alguien con un uniforme, era el temor de... Es un odio innato que tengo hacia todos los uniformados por todos los que pasé, hacia la Guardia Nacional que me engatillaba sus armamentos cada vez que me llevaban de traslado, por si se me ocurría escaparme. Y eso está prohibido, ellos no pueden engatillar así su armamento delante de ningún retenido. A todos los países quiero que vean y entiendan lo que está sucediendo en Venezuela. Ya no hay forma de obtener medicamentos que no sean a un alto costo, que no da el sueldo. Ya no hay alimentos que no sean obtenidos por medio de lo que se llama bachaqueo. Ya no hay forma de que tú puedas con tu sueldo obtener una vivienda, un carro y mucho menos estudiar. La gente tiene que decidir qué hacer con el dinero y lo único que pueden hacer es sobrevivir el día a día. Entonces ya no estamos hablando de que el venezolano está migrando porque le da la gana. El venezolano está migrando por medidas humanitarias que no se están tomando. Los otros países no tenían previsto este exilio de los venezolanos. Y eso de medidas humanitarias no lo tienen previsto. De que mucha gente está migrando es porque por su salud necesitan un tratamiento médico que en el país no pueden conseguir. Son miles de mensajes de texto, miles de tweets por Twitter, por Facebook, de personas tratando de conseguir medicamentos para el cáncer, para el diabetes, para el SIDA, y no los consiguen y simplemente mueren a mengua porque les fallan los riñones, porque les fallan los trasplantes, por desnutrición. Los niños no consiguen el tratamiento, las vacunas. Han vuelto el paludismo al país, ha vuelto la malaria, el sarampión, cosas que estaban erradicadas, han vuelto otra vez al país. Entonces yo les pido, es una decisión propia,
Hay muchos venezolanos que quieren seguir luchando en Venezuela. Son unos malditos desgraciados que deberían salirse antes de que la gente le haga justicia propia. Porque la difamación también es un crimen. Y el haber difamado mi carrera, como lo hicieron, no tiene perdón de Dios. Bienvenida a la libertad.